Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Aula SEMS HD, donde hablaremos sobre el fascinante mundo de la química. Pero antes déjenme contarles que el fin de semana pasado tuvimos una reunión de amigos para ponernos al corriente en todo lo que había pasado. Ya saben, nunca alcanza el tiempo. Hablamos de negocios, de laboratorio y de otras cosas como el amor. ¿Y quién de nosotros puede entender el amor? De hecho, hasta para los químicos es difícil analizarlo. Es más fácil entender primero la química y luego el amor. Yo analicé desde la descripción de cada colega que en las relaciones amorosas siempre debe haber unión, compromiso, atracción. Entonces, estamos hablando de enlaces químicos. Y es que un enlace químico es como cualquier matrimonio, cualquier noviazgo o cualquier cortejo. Es hablar de esa fuerza de atracción que existe entre átomos con carga o sin esta, basándose en las propiedades periódicas como la electronegatividad. Vamos a verlo. Un enlace químico es como cualquier matrimonio, cualquier noviazgo o cualquier cortejo. Es hablar de la fuerza de atracción que existe entre los elementos que conforman nuestra actual tabla periódica. Es una atracción de átomos con carga o sin esta, basándose en las propiedades periódicas como la electronegatividad, afinidad electrónica, radioatómico, etc. Y que al realizar la unión, a la que llamaremos enlace, se forman los miles y miles de compuestos químicos que conocemos, que se pueden formar en el laboratorio o que aún estamos por conocer, como son el enlace iónico, covalente y metálico. Con este material serás capaz de identificar qué tipo de enlaces químicos se forman a través del estudio de las electronegatividades de los elementos involucrados en cada compuesto. Finalmente, mostrarás mayor capacidad de análisis y síntesis al establecer el tipo de enlace que se forma entre dos átomos a partir de la diferencia de sus electronegatividades. Sabemos que los átomos son eléctricamente neutros, es decir, tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas, refiriéndonos a los protones y electrones respectivamente. ¿Cómo es entonces la interacción eléctrica que conduce a la formación de un enlace? Esto lo responderemos de la siguiente manera: a través de interacciones eléctricas atractivas, que suelen ser de mayor fuerza que las repulsivas. Un modelo de enlace explica cómo se unen los átomos químicamente para formar compuestos. Indica que pueden hacerlo a través de compartir o transferir electrones de un átomo a otro. Por ello, si distingues las propiedades físicas de un compuesto, puedes predecir el tipo de enlace que presentará. O la inversa, si conoces su tipo de enlace, puedes predecir las propiedades físicas de un compuesto desconocido. Un modo de determinar el tipo de enlace químico que mantienen unidos a los átomos de un compuesto es a través de la diferencia de electronegatividad. El término de electronegatividad fue ideado por el químico Linus Pauling a mediados del siglo XX y es una propiedad periódica definida como la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace. Propiedad que es importante para entender la formación de enlaces químicos. En la escala de Pauling se establece un valor máximo de 4 para la electronegatividad y corresponde al átomo flúor, que es el más afín de los electrones, siendo lo contrario para el átomo cesio con 0.7 de electronegatividad y menos afín por los electrones en la formación de los enlaces químicos. Los valores de electronegatividad crecen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Los no metales tienen valores de electronegatividad mayores que los metales. Cuando se combinan dos elementos, la evaluación de la diferencia de sus electronegatividades permite determinar el tipo de enlace que se presenta entre ellos, teniendo en cuenta que si la diferencia de electronegatividad entre los elementos es menor a 1.9, se trata de un enlace covalente, y si es mayor, de un enlace iónico o metálico. Un ejemplo sería la formación del metano, en la cual tenemos la electronegatividad del carbono de 2.5 y del hidrógeno de 2.1. Si hacemos la diferencia, tenemos un resultado de 0.4, lo cual nos indica que es un enlace covalente. Otro ejemplo sería la formación del sulfuro de carbono,
en el cual los valores de electronegatividad del carbono es 2.5 y del azufre 2.5. Si hacemos la diferencia nos da un valor de 0, por lo tanto se trata de un enlace covalente. Finalmente está la formación del ácido clorhídrico, en el cual los resultados de electronegatividad del cloro es 3 y de hidrógeno 2.1. Si hacemos la diferencia nos da un resultado de 0.9, dándonos este ejemplo un enlace covalente. El radio atómico también tiene que ver con la electronegatividad. Para un átomo pequeño será más fácil que su núcleo pueda atraer los electrones de otro átomo, sobre todo si estos están alejados de su propio núcleo. Un átomo será más electronegativo mientras más pequeño sea, pues así podrá atraer más fácilmente los electrones de otros átomos en un enlace. Los átomos de la parte izquierda e inferior de la tabla periódica son grandes y el tamaño atómico decrece conforme avanzamos hacia arriba y a la derecha. Otra propiedad periódica importante es la energía de ionización, que es la energía que se debe suministrar a un átomo en estado gaseoso para extraer un electrón y convertirlo en un ion positivo. Los átomos más fácilmente ionizables tienen una mayor tendencia al perder sus electrones, al enlazarse con otros átomos. Otro factor importante es la configuración electrónica. Por lo general, cuando ocurren enlaces químicos, los átomos tienden a adquirir la configuración electrónica con 8 electrones de valencia. Todo esto nos sirve para entender los enlaces químicos. Por ejemplo, el enlace iónico. En esta unión los átomos ganan o pierden electrones, dando lugar a partículas cargadas llamadas iones. Por lo general, se da entre un átomo de carácter metálico y uno no metálico, en el cual el átomo que pierde electrones queda con carga positiva y el que ganó electrones con carga negativa. Al tener cargas diferentes, los átomos se atraen intensamente. Ejemplo: formación del fluoruro de potasio. En este los valores de electronegatividad son para el flúor 4 y para el potasio 0.8, dando una diferencia de 3.2. En este caso, el resultado de la diferencia nos indica que se trata de un enlace iónico. Enlace covalente. En esta unión todo es equitativo, pues cada átomo comparte sus electrones con el otro, como cuando en las relaciones amorosas tú das el 100 y la otra persona también. ¡Qué emocionante! La unión se da entre elementos no metálicos, lo cual explica lo equitativo de esta unión, pues se da en átomos con propiedades físicas y químicas similares o iguales. Finalmente, el enlace metálico. Hoy se acepta que en los metales el enlace no es entre átomos, sino más bien entre cationes metálicos y lo que fueron sus electrones. Ahora que ya conoces los enlaces químicos, veamos sus características. Pon mucha atención a los siguientes ejemplos, sobre todo a la unión de los átomos. El enlace iónico se presenta cuando se une un metal con baja electronegatividad con un no metal con alta electronegatividad. Tienen puntos de fusión y ebullición altos. Son duros, quebradizos, no conducen electricidad ni calor. Sin embargo, cuando están fundidos, sus iones se vuelven móviles y pueden conducir la corriente. La alúmina es un compuesto iónico al que solo el diamante supera en dureza. Su alto punto de fusión, su baja reactividad química y su incapacidad de conducir la energía eléctrica lo han hecho muy útil en la producción de abrasivos, materiales cerámicos y aislantes eléctricos. Las características del enlace covalente son: dos átomos comparten electrones provenientes de cada uno de ellos. Los átomos pueden compartir más de un par de electrones, 2 o 3 pares, formando enlaces covalentes dobles y triples. Enlace covalente no polar es aquel donde no hay diferencia de electronegatividad o es muy pequeña. El diamante es la sustancia más dura, no es químicamente reactivo a temperatura ambiente. En el grafito cada átomo de carbono está unido por enlaces covalentes. Estos al combinarse
forman las diferentes estructuras de un mismo elemento, como son el grafito, diamante, carbono 6 y futboleno. Los enlaces metálicos tienen diversas características, conducen electricidad y calor, son maleables y dúctiles, poseen puntos de fusión y ebullición altos. Los metales han sido útiles a la humanidad desde tiempos antiguos. Sus propiedades físicas los hacen idóneos para la creación de herramientas fuertes y resistentes, de estatuas o estructuras arquitectónicas de todo tipo. Por su resistencia mecánica han sido utilizados para fabricar máquinas y piezas resistentes a grandes cantidades de fuerza, desde las lanzas y los escudos hasta las retroexcavadoras y las computadoras personales. Los metales han sido elementos fundamentales en el desarrollo de la modernidad. Casi todos los elementos de la naturaleza requieren de al menos 2 átomos para crear un enlace químico, excepto los gases nobles, que son tan estables que no requieren unirse con otro. Eso me hace recordar a nuestra amiga Chio. Ella está tan metida en el laboratorio que no ha tenido ningún amorío con nadie. Y su corazón cumple al 100% la regla del octeto, que es la misma de los gases nobles, porque difícilmente la podríamos enlazar con algún otro elemento químico. Vamos a ver cómo sería eso. Cuando no hay formación de enlaces, y para esto se requiere cierta estabilidad química. Sorprendentemente, esto se obtiene al cumplir con la regla del octeto, aquella en la cual los átomos adquieren estabilidad al tener unidos 8 electrones en su último nivel de energía. Y es que todos los elementos desean adquirir esta estabilidad, ganando, perdiendo o compartiendo electrones, aunque también hay excepciones a esta regla. Un ejemplo de estabilidad son los gases nobles, que cumplen con la regla del octeto al 100. Los gases nobles son los más estables, gracias a que poseen su último orbital lleno. Hasta el año 1962, estos elementos se consideraron gases inertes, hasta que en ese mismo año se observó la reacción del xenón. El helio tiene lleno el nivel de energía N igual a 1, por lo que a la fecha no se ha logrado obtener ningún compuesto derivado de este. Al igual que el helio, el neón tiene lleno el nivel 2. Los gases nobles sirven para la construcción del láser. Es casi tan inerte como el neón. Debido a la poca reactividad de los gases nobles, se utilizan en algunos procesos que requieren condiciones inertes, por ejemplo, para llenar con ellos bombillas eléctricas y así prolongar la vida de los filamentos. La regla del octeto es una regla que se emplea en el contexto de la química. Define la propiedad que tienen los átomos de completar su último nivel de energía con 8 electrones, para alcanzar estabilidad, ya sea un enlace iónico, covalente o metálico. Los átomos van a tender a ceder o compartir para completar 8 electrones en la capa de valencia. El creador de esta regla es el científico Gilbert Newton Lewis. La base de esta regla son los gases nobles, que tienen 8 electrones en su última capa y son elementos menos reactivos de toda la tabla periódica. Lewis advirtió que al unirse diferentes iones entre sí, quieren lograr la configuración de un gas noble, consiguiendo 8 electrones en su última capa. Esta regla se aplica en la creación de enlaces químicos entre los átomos. El comportamiento y las propiedades de las moléculas dependerán del tipo de enlace, números de enlace por átomo y de las fuerzas intermoleculares. Ejemplos: el hidrógeno, al tener un único orbital en su capa de valencia, la cual puede aceptar como máximo 2 electrones. Berilio, se completa en su última capa con 4 electrones. Boro, que requiere de 6 electrones para llevar a cabo esta función. Aluminio, consigue la estabilidad con 6 electrones en su última capa de valencia. ¡Qué delicioso está este café! Es de Santa Úrsula, Huehuetla, seguramente. Y pensar que también es producto de un enlace químico, porque el agua que se utilizó es importante para la formación de los puentes de hidrógeno. Este enlace, si bien no es muy fuerte como los anteriores, es sumamente importante para la vida. Vamos a verlo. Finalmente revisaremos una unión química que, si bien no es muy fuerte como las anteriores, es sumamente importante para la vida: el puente de hidrógeno.
que precisamente se puede explicar con la molécula de agua, que como todos sabemos es angular y está formada de oxígeno e hidrógeno, los cuales forman un enlace covalente polar, que a su vez, debido a la carga parcial positiva que experimenta el hidrógeno, atrae hacia sí moléculas parcialmente negativas de agua, realizando una especie de enlace que, aunque más débil que los anteriores, suficientemente fuerte para poder participar en fenómenos biológicos sorprendentes. Similar a un imán, el hidrógeno de una molécula de agua es atraído por el átomo de oxígeno de otra molécula de agua, ya que las moléculas de agua se están moviendo constantemente. Enlaces de hidrógeno cada 200 femtosegundos. El enlace de hidrógeno es más débil que los enlaces entre los átomos dentro de una molécula, pero más fuerte que otros enlaces intermoleculares. Los enlaces entre los elementos muy electronegativos, como flúor, oxígeno, nitrógeno y el hidrógeno, dan lugar a enlaces covalentes con alta polaridad. Los puentes de hidrógeno no solo los podemos apreciar en el agua, también en toda molécula covalente polar que tenga hidrógeno. Gracias a este enlace podemos tener agua líquida y a temperaturas altas gaseosa, lo que permite la vida en este planeta. De otra forma, el agua tendría que ser gaseosa con la temperatura y presión que hay en el planeta, como lo son los gases como el dióxido de carbono o metano, que no pueden formar estos maravillosos puentes de hidrógeno, y debido a esto se puedan explicar las propiedades físicas del agua, como densidad, en la que el sólido es más denso que el líquido en las moléculas de agua, tensión superficial, punto de ebullición y fusión, etc. La colaboración por puentes de hidrógeno de las moléculas de agua hace que sea la única sustancia que se puede encontrar naturalmente en los tres estados: hielo, sólido, agua líquido y vapor gas. Los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua hacen que sea una de las pocas moléculas que tiene su densidad más alta en el estado líquido. Si el agua líquida no fuera más densa que el hielo, todos los lagos se congelarían por completo en las regiones más frías del mundo. También es importante para disolver casi cualquier sustancia, excepto las apolares, tales como el aceite y compuestos hidrofóbicos. Esta característica es fundamental para la vida. Además, los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua hacen que presente un elevado calor específico, lo que permite que la temperatura de un organismo permanezca relativamente constante, aunque varíe la temperatura ambiente. Otra característica de los puentes de hidrógeno de las moléculas es que tienen un elevado calor de vaporización, lo que permite perder calor mediante la evaporación del sudor, y presenta una elevada cohesión, adhesión y tensión superficial, permitiendo el transporte en plantas de los elementos nutritivos en disolución, desde las raíces hasta las hojas. Podemos imaginar que la doble hélice de ADN es como una escalera de mano, donde los pasamanos son las dos hebras enrolladas entre sí. La unión entre los pares de bases corresponde al peldaño de la escalera. Cada hebra está formada por la alternancia de un azúcar, desoxirribosa, y un grupo fosfato. En cada azúcar hay anclada una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos hebras se mantienen juntas gracias a los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, es decir, la adenina con la timina y la citosina con la guanina, por el ADN, cuya estructura se debe en buena medida a estas interacciones, pues los nucleótidos, cuyas secuencias determinan la identidad de un organismo, se unen a través de puentes de hidrógeno. Las biomoléculas forman puentes de hidrógeno entre sí mismas o con otras. En las proteínas estos puentes son fundamentales para definir su estructura y por lo tanto sus funciones. Para los lípidos, los puentes de hidrógeno son importantes en los arreglos,
que los acomodan para formar las membranas de las células, esas bolsitas llenas de agua que son la unidad fundamental de los seres vivos. Todas esas interacciones ocurren cuando las biomoléculas están rodeadas de agua. Ya sea que las disuelva o no, sus interacciones mismas con el agua hacen posibles ciertas funciones, como que las células puedan aislarse unas de otras gracias a sus membranas lipídicas, que no son solubles en agua. Y si viajamos al pasado de la Tierra y de la vida, también podríamos ver cómo el agua no solo fue un medio para que las biomoléculas pequeñas pudieran reaccionar y formar otras más grandes y complejas, como los aminoácidos, que además de reunirse para formar proteínas, sino que tal vez esta sustancia pudo servir como un molde que hizo que dichas moléculas se reunieran de formas específicas. Y así, después de muchos siglos de vagar en el agua, reaccionando, descomponiéndose, terminaron encontrando los puentes que las ayudaron a cruzar hacia la vida. Y bien, con todo esto tenemos claro que las relaciones amorosas y la química tienen mucho en común, puesto que hablar de química, como siempre, es hablar de todo lo que tenemos en la naturaleza. Hasta aquí esta sesión de química en Aula ESSEMS HD. Te recomendamos que para que aclares tus dudas, consultes a tu docente o escanees este código QR, donde encontrarás más información sobre enlaces químicos. También busca más videos de Aula ESSEMS HD en nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día con los contenidos. Recuerda seguir las transmisiones de Aula ESSEMS HD en Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. Pero sobre todo, sigue estudiando y preparándote para la vida. Hasta la próxima.